¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Hoy nos toca seguir después de las bienaventuranzas con Mateo 5:13, la sal de la tierra. Dice: vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En Mateo 15:14 nos habla sobre la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los de las que están en la casa. Para que alumbre a todos los de las que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios es extremadamente santa. Y perdóneme el pecado de decir extremadamente santa. La palabra de Dios es santa. Por eso, cada vez que conversemos con la palabra de Dios, es necesario para cada uno, reitero, estar en paz, estar a solas, estar tranquilo, porque esa es la forma correcta de leer la palabra de Dios. En paz. Sin paz nos revele su palabra, nos indique correctamente cómo la entendemos, cómo se graba, cómo se siembra en nuestro corazón y así poder aplicarla a nuestra vida. En esta sección Mateo habla de una manera con imágenes figuradas sobre la santidad de los discípulos, la santidad del seguidor de Cristo. Es propia de Mateo y también de Marcos y de Lucas utilizar imágenes, aunque con contextos y a propósitos diferentes. Pero acá está que se toma una imagen muy clara. Seguir a Cristo tiene que ser repetido cada día de nuestra vida. Puede haber pequeñas variantes, pero estas pequeñas variantes que puede haber en los diferentes evangelios son con propósitos específicos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Cristo, es la misión de predicar el reino de Dios. Todos tenemos que predicar el reino de Dios. Eso es una misión, es un propósito específico que tenemos que tener los seguidores de Cristo. Y en esta misión de predicar el reino, nos compara, dice, han de ser la sal de la tierra, los seguidores de Cristo. Y en esta misión de predicar el reino, nos compara, dice, han de ser la sal de la tierra. Pero cuando habla de la tierra no habla de algo regional, es decir, solamente mi casa, solamente mi ciudad, solamente mi país, o en el caso de los discípulos de ese entonces presenciales del Señor de la vida, no solamente Palestina, sino que el predicar es de un valor universal. Universal. Por eso hace su comparación con la luz del mundo. La luz del mundo. No dice la luz de tu casa,
no dice la luz de tu cuerpo, el mundo. Esta es la orden que da Cristo de predicar a todas las gentes, a todas las personas, a todo ser humano. Por eso la labor de predicar o la misión de predicar el reino de Dios es un tema universal para todo el mundo. Esto tenemos que entenderlo. Cuando se predica es universal para todos. No puede haber acepción de persona. Si me toca hablar con un musulmán, tengo que predicarle del reino de los cielos. Si me toca con un hindú, tengo que predicarle el reino de los cielos. Si me toca un ateo comunista, predicarle el reino de los cielos. Si me toca una persona que anda pues en el toca a un chico desobediente, hijo de su papá y su mamá, pero desobediente, me toca hablarle del reino de los cielos. Si me toca un delincuente que ha cometido asesinato, pues hablarle el reino de los cielos. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es ser jueces, sino nuestra misión es predicar el reino de los cielos como discípulos de Cristo. En ese tiempo, el ambiente judío se reconocen a la sal varias propiedades. En ese tiempo, por ejemplo, decían que la sal daba sabor y gusto a la comida. Y también a las carnes y los pescados, cuando le echaban sal, ya sea a la carne y al pescado, evitaban que esto se pudriese, que la carne de animal, carne roja, pudrieran. Y al contrario, la sal, ¿qué hace? Mantiene, evita que esta carne se descomponga o se pudra o entre en corrupción. ¿Ve? La sal en la carne la cuida, la deshidrata y la mantiene por largo tiempo. Por eso la sal tiene ese valor purificador. Nos purifica la sal. Es extraordinario. No solamente da sabor y gusto, sino también evita la corrupción. Evita que se pudra las carnes. Ahora, a esta masa doctrinal y de firmeza en la justicia, en el mundo está viciada de teorías de fariseísmo que necesitamos ser salvadas con la doctrina de Cristo. El mundo tiene un conjunto de doctrinas y morales viciadas, productos de pseudo religiones, de pseudo seguidores de Cristo, de gente que quiere hacer su voluntad, de gente con su propia filosofía, con la OMS o la ONU, que quieren implementar al LGBT en nuestros hijos, obligarnos mediante leyes a poner doctrinas contrarias a Cristo. Y justamente lo que el Señor en este tiempo que estamos está diciendo, que hay que salvarla con la doctrina de Cristo, que hay que purificarla de la descomposición que entra en nuestra mente, de esa pus que está entrando en nuestra mente, con la palabra de Dios para darle gusto y sabor. Por eso es extraordinario la comparación o esta imagen que se hace con la sal. Esto hace ver que es parte del sermón que se dirige a los apóstoles y discípulos
que son los que tienen la misión de darle gusto al mundo, de darle sabor al mundo, de evitar la corrupción, de evitar. Pero, tenemos que poner el dedo en la llaga. Dice, una fuerte alerta, en rojo, una fuerte alerta. Dice, pero si la sal se desazona, ¿con qué se salará? ¡Wow! Nosotros somos la sal. ¿Qué pasa si perdemos la salinidad? Ese componente necesario para darle sabor y gusto a la comida y evitar que se corrompan las cosas. Por eso dice, si la sal se desazona, ¿cómo se salará? Si bien utiliza proverbios utilizados en la literatura rabínica, se alude a que la sal que se extraía del Mar Muerto perdía su sabor muy pronto. Muy pronto. Por eso es una gran responsabilidad. Es de gran responsabilidad para los seguidores de Cristo que esta sal en nuestra vida puede perderse. Por eso el Señor dice, si la sal se pierde, por eso dice que hay que nosotros los creyentes actuales, los cristianos actuales, dice que esta sal puede perderse. Por eso exige el esmero, nosotros los creyentes actuales, los cristianos actuales, dice que esta sal puede perderse. Por eso exige el esmero de su defensa y conservación. Por eso requiere el esfuerzo de leer la palabra de Dios, el esfuerzo de orar. ¿Para qué? Para que con estas herramientas poderosas y estas armas poderosas que nos ha dejado el Señor, más la ayuda de su Santo Espíritu, podamos defenderla y conservarla en nuestra vida. Porque si somos la sal, nosotros no debemos de perder la salinidad. Por eso reitera, dice, pues si se pierde no vale para nada, ni para tirarla a la tierra, ni aún para ser considerado estiércol. Diario, permanente, oración, lectura, reflexión de la palabra, hacer la palabra cada día de nuestra vida, porque si no se pierde la salinidad y ya no sirve. Si un seguidor de Cristo, si un apóstol de Cristo se desazona de Cristo, se desazona, se aleja de Cristo, deja la oración, si entra en fábulas, si entra en otras filosofías, si deja la vida de la oración, si deja la vida del ayuno, si deja el ayuno de la meditación, si deja de orar, si deja de leer la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a hacer de ese hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Solamente dice que hay que tirarla afuera. Que hay que tirarla afuera, porque no sirve para nada. Por eso los discípulos, los que estamos en Cristo, los hermanos que estamos en Cristo, no podemos desazonarnos. Por eso tenemos que estar preparados todos los días, toda la vida. De acuerdo, porque no está diciendo que la sal es para dar testimonio de Cristo y entonces se lo tira afuera. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el apostolado es para darle la misión de predicar
el reino de Dios, es la prédica de la palabra de Dios, es de dar al apostolado la prédica. Ejemplo, solo vale conforme al ejemplo, puesto que al tirar la tierra y lo que sobra las callejuelas, por lo que pisan los hombres y animales, y que transitan ahí y lo vuelven a pisar, entonces eso significa la imagen de desprecio en el que caen los discípulos caídos en su fervor incluso ante los hombres. ¿Ve? Cuando la sal se tira al piso y lo pisotean en la calle, hombres y animales lo pisotean. Y entonces, ¿cómo puedo entender eso? Que los discípulos están despreciando la palabra de Dios. Han caído en su fervor y prefieren hacer lo que mandan los hombres. Este es un aviso del cielo. No podemos dejar que la palabra de Dios sea pisoteada. No podemos perder nosotros que esa palabra de Dios sea pisoteada. No debemos permitirla, que los animales, que los hombres pisoteen la palabra de Dios, pues es santa y es verdadera. Y nosotros mismos, ¿de dónde empieza la salinidad? En nosotros, en que nosotros, si dice el Evangelio tal cosa, así nos dará. Pues hay que pedir. Ahora, ¿cuándo se nos dará? No dice la Biblia, solo dice que hay que esperar. Cuando uno pide a Dios, no quiere decir que inmediatamente, en un clic de dedos, se aparece. Puede ser que sí, puede ser que no. Y si Dios quiere que demore, hay que esperar. Recuerda por eso cuán importante es leer la palabra. Le dijo Abraham: tendrás un hijo tuyo a su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años. Pero llegó. A Noé le dijo: construye el arca. ¿Cuánto tiempo esperó? 100 años. 100 años. Ve, a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Nosotros pedimos, tenemos que seguir firmes, con la esperanza, a pesar que el enemigo nos va a decir que no, que eso no se va a cumplir, nos va a llenar de amargura, porque hemos suplicado a Dios ayuda y no llega en el tiempo que uno quiere. La ayuda de Dios llega cuando es el tiempo de Él. Porque Dios, cuando nos brinda ayuda, porque es bueno y perfecto, Él sabe en qué momento. Uno puede pedir salud, correcto, pero puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 1 año. ¿Y para qué es necesario que demore tanto tiempo? Para fortalecer cosas importantes, como la fe. ¿Ve? Y Dios va probando, va sacando de nosotros algo grave que tenemos nosotros, la impaciencia. Va arrancando de nuestros corazones algo grave que tenemos, la impaciencia. Algo grave que tenemos en nuestros corazones, la ira, la cólera. Por eso los tiempos de Dios llegan a ser perfectos. Perfectos. ¿Te voy a ayudar? Sí. En 15 días. Sí. ¿Te voy a ayudar en 30 días? Sí. Te voy a ayudar en 60 días. Pero el problema es que no sabemos la fecha. Por eso dice: espera en el Señor. Confía en el Señor.
Pasó un día, 2 días, 3 días, 45 días, 60 días. Pediste, espera. Confía en el Señor. Pediste, espera. Confía en el Señor. ¿Ve? Si no, nos vamos a desalinizar y vamos a perder esa salinidad que es necesaria. Y como perdemos la salinidad, la confianza en Dios, y la tiramos al piso, entonces ya no podemos hablar de Dios. Porque en el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, acabamos de tirar la palabra de Dios al piso. Y por lo tanto, si cayó al piso, hemos perdido la fe. Hemos perdido el sabor y el gusto. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que nos dirigimos a Dios. Hay cosas graves, amamos, y podemos estar en ayunos 10, 15, 20 días y no sucede, sino que el que pide a Dios también recuerde algo, que Dios todo da en su tiempo, porque Él es perfecto. Perfecto. Por eso cuando tú le pides a Dios, confía que te va a dar. Y ya no te concentres en eso. Concéntrate en las actividades que tienes que hacer como hombre, como padre de familia, como predicador, como apóstol y todo lo que quieras. Pero siempre, siempre predica a Dios. Siempre predica a Dios. Siempre es necesario predicar a Dios. A pesar que estemos con la pata coja, a pesar de que no conciliemos el sueño, a pesar que tengamos hijos enfermos. Eso es lo importante. Luego, dice también el Señor, de otra imagen, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. La luz se enciende para lucir, y la luz, cuando tú lo pones en cualquier lugar, por más oscuro que sea, resplandece. Ejemplo, en las casas palestinas antiguas, con una sola luz grande de habitación, se encendía una pequeña lucierna de barro y se ponía un candelero en un lugar alto para que alumbre a cuantos hay en la casa. Lo más alto se ponía el candelero, pues para que ilumine a todos. ¿Ve? ¿Cómo nos ponemos los bombillos nosotros actualmente? ¿Cómo ponemos los focos o bombillos en nuestras casas? ¿Debajo de algo oculto o lo ponemos en lo más alto que podemos de la luz? ¿Verdad que hacemos eso? Que alumbre a todos los que están en esa habitación, en esa área, en esa cocina. Nunca nadie pone en un lugar donde está oculto. Por eso, si el Señor dice, somos la luz del mundo, y lo principal que le está diciendo a los apóstoles, seguidores de Cristo, que también somos nosotros, la luz de Cristo no es para ocultarse, sino para iluminar a los que están en tinieblas con la iluminación del reino. Por eso tenemos que iluminarlos. Tenemos Filipenses 2:15. Filipenses 2:15, y en Filipenses 2:15 tenemos, para que seáis irreprochables. ¿Cómo voy a iluminar al mundo? Ser irreprochable, que no haya quejas, que no haya lamentos, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras del mundo. Si quiero ser lumbrera del mundo, tengo que ser sencillo, humilde. Esto es simplemente anecdótico. Hay hombres que se jactan que son Jesús,
que son solo Jesús y que con ellos ya están dando, bendiciendo y salvando al mundo. Hay hombres que le dicen, oye, háblame de este versículo, y dicen, yo conozco a Jesucristo en persona, y tú me vienes con tonterías que me expliques un versículo de la Biblia. Entonces, ¿dónde está la sencillez? Que seamos irreprochables. Irreprochables. Fíjense, hermanos, cuán importante es que seamos justos en el trabajo que vamos a cobrar. Cuán importante es que seamos justos en el sueldo a pagar. Cuán importante cosas pequeñas, que si hemos prometido a nuestros hijos algo, cumplirlo. Cuán importante es en nuestra vida que no hagamos lo malo. Cuán importante en nuestra vida es que hagamos ayuno, que hagamos meditación, reflexión de la palabra. Cuán importante es leer y meditar la palabra de Dios. Por eso vamos a ser irreprochables. Este hombre ayuna, este hombre tiene salud, este hombre ayuda al prójimo, este hombre ama al prójimo, este hombre ama a su esposa, este hombre ama a sus hijos, este hombre ama a Dios porque obedece los mandamientos de Dios, y en ese sentido nos hacemos irreprochables. ¿Ve? Si dejamos de hacer, ¿a quién estamos fallando? Cuando pecamos, ¿a quién fallamos? Al hermano, no solamente al hermano, fallamos a quien llamamos Padre y hermano, al Señor Jesucristo. Cada pecado que cometemos nosotros es una falta grave, donde nosotros desconocemos al Creador. Por eso es irreprochable, dice, no hagáis. Que vamos a fallar como hombres, sí, pero volvamos inmediatamente a Jesucristo a pedir perdón. Reitero, Filipenses 2:15. Dice, ¿cómo nos hacemos lumbreras del mundo? Siendo irreprochables y sencillos, sin mancha, como hijos de Dios. Y para eso tenemos que trabajar. Para eso tenemos que esforzarnos en cambiar dentro, pidiendo ayuda a Dios para que con el Consolador podamos tener fuerzas de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestras debilidades, de dejar de ser flojos, haraganes o chismosos. Por eso somos la luz del mundo. ¿Ve? Tenemos que ser la luz del mundo. Para que las demás vean. Tenemos que ser la luz del mundo. Para que las demás personas vean, sin necesidad de que hablemos, nuestros actos, nuestras obras. Saludar a los vecinos con amabilidad, con amor, con respeto. A pesar que se burlen de nosotros, a pesar que nos humillen, no importa. Porque de esta forma, si nuestras obras están de acuerdo a la fe de Jesucristo, van a orientar. ¿Ven? Tenemos nosotros que ser la luz del mundo. Y cuando somos la luz del mundo y la sal, entonces las obras que hacemos glorifican al Padre. ¿Por qué glorifican al Padre? Porque estamos haciendo el autor de la vida. En el pueblo judío estaba muy calado el que Dios fuese alabado por todos a causa de sus obras. Fíjense, estaba bien metido en la mentalidad de ellos que Dios debería ser alabado, pero por invitarte el pan, por saludarte, por el ósculo sano, por las bendiciones, por no cobrarte intereses en plata prestada, etcétera, etcétera, etcétera. Para que de tal forma no entraran con sus actos en contradicción.
¿De acuerdo? Para agradar a Dios. Tenemos Mateo 6, 15, 5 al 16. Porque nosotros tenemos que agradar a Dios. Mateo 6, 5. ¿De acuerdo? Mateo 6. Tenemos del 5 al 16. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nosotros algo extraordinario. ¿Y qué tenemos? La oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora para que tu Padre que está en secreto y tu Padre vea en secreto te recompense en tu Padre vea en secreto te recompense en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto, si así perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no os perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Vemos que hay un elemento clave para ser luz del mundo: perdonar. ¿Ve? El perdón es parte característica, evidente, transparente en el creyente, en el que sigue a Cristo. Y otra parte más, el hacer la voluntad de Dios. De esta forma, cuando los hombres vean, oye, dicen, pero a ese lo ofendieron, fíjense, lo perdonó, le robó, le hizo daño, estafó, le rompió la puerta, lo escupió, lo trató mal. No sé cuál sea la ofensa, pero perdonarlo. Ahí nos volvemos en luz del mundo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando oramos en silencio, para que el Señor nos dé recompensa, porque dice clarísimo, dice, cuando oréis, ¿de acuerdo? Que no hagáis como esos hipócritas, dice, porque aman el orar de pie en las sinagogas y que sean vistos por los hombres. De cierto, os digo que ella tiene recompensa. Nos está pidiendo que el orar sea en silencio y no se van a repeticiones. Sencillo. Por eso hay que ir corrigiéndonos cuando leemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos edifica. Es la palabra de Dios la que nos salva. ¿Qué cosas tan extraordinarias tiene la palabra de Dios? En estas dos comparaciones sobre el oficio que se tiene los apóstoles de Cristo, los seguidores de Cristo, sal y luz, tienen finalidades algunas distintas. La primera, mirar la preparación y santidad del apóstol. ¿De acuerdo? Somos sal, ok, incorruptibles, porque la sal pues
hace que se conserve la carne y le da gusto a la vida. Y la luz, que sería la otra parte, es que no debe un creyente ocultarse, ¿de acuerdo? De este principio de firmeza de nosotros. No podemos obviar el dejar de hacer cada día la voluntad de Dios. Así nos aguarden persecuciones, así nos desprecien, así los hombres quisieran que hagamos su voluntad. Somos luz, sí, correcto, perdonando a los que nos ofenden, haciendo la voluntad de Dios. Que las gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido compartir la sal y luz del mundo. Que tengáis muy buenas tardes y que el Señor abra nuestro entendimiento